Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 19:02, arranca La Máquina de Pensar. En una semana que viene, bueno, poesía y después, dijo Despuy. ¿Por qué vamos a hablar? Mañana vamos a estar hablando de Arturo Despuy, el fundador quizás de la crítica de cine en Uruguay, una figura impresionante de una gran inteligencia y una gran escritura que no es tan conocido, digamos, está totalmente olvidado, o casi totalmente olvidado en Uruguay. Pero vamos a arrancar hoy, amigos, con Matías Rodríguez en Control de Emisiones, y vamos a arrancar hablando de poesía, pero no es realmente de poesía. Vamos a hablar de un libro que es inclasificable, un libro miscelánea, podría decir, pero tampoco es el libro de los libros imaginarios. Si yo digo el libro de los libros, estoy hablando de la Biblia, pero si le pongo imaginarios, ya estoy hablando de otra cosa. Álvaro Miranda, ¿cómo andás? Buenas tardes, Pablo. Bien, ¿y ustedes cómo andan por acá? ¿Todos bien? Bien, ansiosos de hablar de este libro, el libro de los libros imaginarios, ¿no? El libro de los libros imaginarios. Yo cuando lo vi la primera vez a golpe de vista, claro, y te conozco y sé tu preferencia o tu delectación por Borges, por acá en La Máquina de Pensar, pasamos una entrevista que vos le hicieras al mismísimo Jorge Luis Borges, pensé en el libro de los seres imaginarios. Pero después, escribiéndote para invitarte acá a La Máquina de Pensar, me di cuenta al escribir que digo, no, el libro de los libros es uno solo. Para Occidente es la Biblia, el libro de los libros. Claro. Pero no se supone que no es el libro de los libros imaginarios. No. A pesar de que Borges diría que es uno de los mejores libros de literatura fantástica. Claro, él decía que las religiones son una rama de la literatura fantástica, Claro. Bueno, sí, por supuesto. Borges, ya te habrás dado cuenta, es una especie de nexo conductor, de hilo conductor a lo largo de todo el libro. Todos esos fragmentos en cursiva que están escritos y que son escritos quién sabe por quién, qué autor, van hilando y desenvolviendo varios pensamientos y cosas que tienen que ver con el concepto de lo imaginario y que tienen que ver, por supuesto, también con la figura de Borges. Es claro que ya desde el título la presencia de Borges en el libro es muy notoria. Pero es una presencia, digamos que multifacética. Se explicita al final, quizás, ¿no? Al final, cuando se habla de la economía, de la concesión, de la pereza. Claro, de la escritura. bueno, ahí se dice claramente ahí se le menciona directamente a Borges, claro. Recién en la última página. Y después, a través del libro, en realidad es una serie de guiñadas al lector, ¿no? Yo creo que en cada página hay alguna guiñada al lector, como diciendo, mirá este detalle acá, mirá aquello allá, mirá acá como va dirigido a tal o cual. Y Borges está. No es el único, seamos sinceros, es un libro que seguramente tú vas a presentar ahora, vas a hablar de él y vas a decir, yo no me quiero adelantar las cosas, pero hay una gran cantidad de otros elementos que de alguna forma coadyuvan a crear aquello que hace muchos años atrás Arno Malvadari creó o desenvolvió o desarrolló, no era el que, pero por lo menos desarrolló, que eran las fibras conductoras, aquello de libros y autores imaginarios. En fin, es un largo tema en literatura. La idea también de hacer reseñas de libros inexistentes escritos por autores imaginarios, donde se cuentan, digamos, que algo que también, Borges también lo había hecho, ¿no? Creo que no fue el primero tampoco. Borges, con acercamiento al Mostacín, hizo una reseña de un libro que está digamos, demostrado que en su momento Emil Rodríguez Monevagal lo anotó y lo mandó a comprar ese libro, y resultó que ese libro era un invento de Borges, y Borges lo sacó, digamos, de su sector, de su sección ensayística, y después lo puso donde correspondía, en las ficciones, en la narrativa, pero estaba escrito como si fuera un ensayo. Bueno, esas son las trampitas de Borges que están sembradas en toda su obra. Claro. Pero digamos que no solo en él, por ejemplo en Stanisław Lem, que aparece en el libro, hay un ensayo sobre Solari, fue también autor de un libro que se llama Vacío Perfecto,
y es justamente la misma idea de hacer una especie de crítica de libros imaginarios. Claro, claro, claro. De manera que, y si nos remontamos en la historia, nos tenemos que remontar de repente a Rabelais y a autores de la literatura británica, como, en fin, Butler y otros autores de muchos siglos atrás, que ya trabajaron toda esta, digamos, toda esta concepción particular de llevar lo imaginario a todas las formas posibles de claro, creación. Digamos, no solamente adentro del texto, sino los paratextos, o en el autor, o en la figura del autor, en todos lados. Por ejemplo, el propio Borges decía que también le debía, y yo lo leí, el libro de las vidas imaginarias de Marcel Schwab, claro, que uno lo ve y es un librito espectacular, muy chiquito, con muy fragmentos. Muy interesante. Muy interesante, y donde también son biografías imaginarias. Sí. De gente, y aparte que están siempre con gente famosa y están ellos en el medio, pero es todo imaginario, ¿no? Bueno, había que de alguna manera, vamos a empezar un poco por qué el libro de los libros imaginarios y por qué tuve la idea de hacer un libro así, que para mí era un placer, digamos, un placer como escritor. Me gustaba la idea de escribir trabajando con los dos heterónimos en toda una especie de estructura de escrituras, que de alguna manera se bifurcara y se multiplicara por mucho, ¿no? Casi como al infinito, si querés. Pero el tema es el siguiente. Lo imaginario fue uno de los conceptos fundamentales en la modernidad. La imaginación. La imaginación, el poder, decían los surrealistas, el poder de la imaginación, lo imaginario, fue un elemento del poema de Nicanor Parra, el hombre imaginario, todo. La imaginación fue una base fundamental del periodo conocido como modernidad, y que terminó hacia fines del siglo XX para dejar paso a esa posmodernidad que en definitiva no aportó demasiado. Y que ahora estaríamos en la postmodernidad. Casi te diría que sí, yo te diría que estamos en una post. Sí, se menciona, pero, que después de las Torres Gemelas se menciona a algunos que es la o la posverdad también, digamos. Sí. O sea, en realidad no tiene tanta fuerza esto que estoy diciendo porque ya ha decaído todo. Y ha declinado todo justamente a partir de la declinación de la modernidad. Entonces, me lo propuse como una especie de homenaje y de tributo a la modernidad. Los autores que aparecen allí, o que están aludidos, o que están de alguna manera referidos, o que de alguna forma es una guiñada al lector para decirle, ¿te acordás de...? Bueno, son todos autores que tienen que ver con el periodo de la modernidad, fundamentalmente. Y lo que fue la riqueza intelectual, la riqueza de creación, de creatividad y de elementos, ya sea de pensamiento como de imaginación creadora, que aportaron todos los autores durante el periodo de la modernidad. Estamos hablando por modernidad y vamos a circunscribirnos un poco claramente. Entendemos por modernidad lo que se entendió siempre, es decir, el periodo del romanticismo hasta fines del siglo XX. Es decir, se inicia con el romanticismo ya por el siglo XVIII y después continuó en el siglo XIX y continuó en el siglo XX con la corriente de vanguardia, etcétera, etcétera, y después aparecieron las figuras de latinoamericanas de los años 60, el boom latinoamericano para nuestro territorio, pero también había grandes escritores, por supuesto, en todo el mundo. Pero todos ellos, y entre ellos, por supuesto, todos los autores del boom, todos ellos colaboraron a realizar una escritura realmente muy centrada, trabajada, basada en el elemento imaginario, en lo que tiene que ver con la imaginación y la ficción. Es decir, si bien de pronto había una escritura realista, había novelistas realistas, pero siempre había un margen que estaba previsto, que se daba para trabajar con lo imaginario. Y lo imaginario es la base fundamental y sustancial prácticamente de la obra literaria, por lo menos para mí, desde mi punto de vista. Perdón, porque cuando hablamos de posmodernidad estamos hablando de pos algo, digamos, ni siquiera tiene nombre esto que estamos llamando porque es algo que viene después de la modernidad, que
que colapsó, que se derrumbó, en fin. Y una de las cosas que estamos viendo en el siglo XXI, te estaba escuchando, pensé, asocié, es que una de las cosas es tratar de volcarse hacia la realidad, digamos, ¿no? Aparece la autoficción, aparece tratar de... Obviamente todo se puede convertir en ficción, todo se transmuta en ficción, pero el auge que está viviendo ahora y que atención, que va a ser muy superior, el auge de la crónica, que es también a partir de la realidad para contar, después ir hacia la ficción, digamos, es como el viaje contrario, quizás. Sí, sin duda. En realidad, el movimiento del postmodernista o postmodernidad no fue un movimiento creativo ni un movimiento literario, es decir, vino de la filosofía. Es decir, todos los principales representantes eran filósofos. Pero creo que fue, no es ajeno a la declinación que se produjo en la literatura a partir del año 2000 en adelante. Por supuesto. ¿Vos decís que hay una declinación? ¿Vos decís que hay una declinación? Claro. Yo creo que hay una declinación. Te pregunto, ¿no será que también estamos en una transición, como en todos los órdenes sociales y políticos y económicos, hacia algo que no se sabe? Se sabe lo que está dejando de funcionar, pero no se sabe qué es lo que va a funcionar, digamos. Estamos como en un momento de transición, digamos, ¿no? O sea, está cayendo el viejo sistema, pero el nuevo no se sabe cómo va a ser. Lo que ocurre es que nosotros sabemos perfectamente bien que las reglas de juego cambiaron a partir de la aparición de Internet y la aparición de toda la cibernet, todo este auge de cibernética, celulares, etcétera. Es decir, la lectura, el nivel de lectura bajó notoriamente, es decir, la gente está más conectada al celular que a otra cosa. Los libros y las librerías, bueno, en todas partes del mundo han sentido ese cimbronazo muy fuerte. Yo, sinceramente, el único lugar donde recuerdo haber visto gente leyendo en un metro fue en París. Porque me llamó la atención, porque estaba ya cansado de ver en todas partes el celular. Y es raro, y sinceramente, seamos honestos, si nosotros salimos a la calle y vemos gente leyendo... No vemos gente leyendo libros, la gente está leyendo constantemente otras cosas. Claro, ¿no? Pero los diarios, los periódicos... O Facebook, o las redes sociales. Claro, están pasados al Internet. Sí, todo el mundo está leyendo, todo el mundo está leyendo, pero no está leyendo libros. No está leyendo libros. Exacto. Y para mí, la forma natural de la literatura es el libro. Es decir, si tú pensás en un ebook, sí, bueno, el ebook podés leer, pero ese olor a tinta, a papel, esa cosa de poder dar vuelta a las páginas así con la facilidad que podés hacerlo en un libro, de consultar. Pero tiene la posibilidad, digamos, de la accesibilidad, que es que alguien me dice, Pablo, mira este libro, y ya lo recibí, digamos, ¿no? Esa capacidad impresionante que nosotros nunca la tuvimos, ¿no? El otro lado diciendo, Pablo, qué bien ese libro que escribiste, pero estamos del otro lado del océano, acá está. Sí, en ese sentido es cierto, en ese sentido sí. Ahora, el libro es el libro. Estoy de acuerdo, papel impreso. Sí. Digamos, es una tecnología, el libro, que ha durado unos 500 años, un poco más de 500 años, manteniéndose más o menos igual, digamos, con los mismos márgenes y todo, el papel, la proporción entre letra impresa y los márgenes en blanco. Te permite otros juegos con la imaginación, otros juegos, otra literatura lúdica, un poco al estilo de este libro, es decir, una literatura lúdica, es decir, la propuesta del lector de jugar con la literatura, ¿no? Eso que lo han hecho tantos autores de la modernidad. Sí, claro. Es decir, leer algo, pero leer algo donde de pronto tenés un juego de palabras, o de pronto tenés un juego de conceptos, de sentidos, una cosa que tiene que ver con varias corrientes o varios elementos que se utilizaron en aquella época, y vos vas descubriendo cosas o viendo cosas y decís, acá esto va, sí, comprendo, esto tiene una relación con tal. Claro. Eso es una cosa como de juego compartido, como de juego compartido con el lector, que yo reconozco, hoy día es muy difícil. Yo reconozco que esto era un juego en la época de Cortázar, obviamente los libros objeto de Cortázar eran un juego, por supuesto, para el lector que le proponía el autor.
Lo mismo en el caso de Slem, o lo mismo en el caso de varios escritores de aquella época, donde el lector participaba, siguiendo el concepto de Humberto Eco, de la obra abierta, es decir, el lector participaba y aparte el creador, el autor, invitaba al lector. Le decía al lector, participá. Te doy esto para que vos intervengas. Alguien podría decir que eso se podría hacer actualmente con los links y los hipervínculos, pero hasta ahora eso no ha funcionado. No ha funcionado. Y ahora ahí tienen más posibilidades que antes todavía. Sí, claro. Porque obviamente que con un libro poder comunicarse con el autor o hacer algo con el autor, si una propuesta del autor va dirigida a o ese simplemente sentido, el autor menciona algo y vas a Wikipedia y ya se digo, no es necesario tener la erudición que había que tener antes, digamos. Esa accesibilidad es impresionante. Pero aparte hoy cualquiera desde internet puede perfectamente comunicarse con el propio autor o contestar, tiene otras armas que en aquella época no existían. Pero básicamente tenemos la información que antes la tenían solo los que habían leído los libros o en las enciclopedias. La información ahora es mucho más accesible. Ahora es todo mucho más accesible, más rápida. Inmediatamente tú vas allí a Wikipedia tal cosa y ahí te ilustra sobre varios aspectos. Claro. Eso debería agilizar la comunicación. Por ahora no ha funcionado. Y lo mismo lo de los links o hipervínculos en el propio texto. Yo creo que además se está dejando de leer también desde otro punto de vista. Es decir, la gente como que quiere leer textos breves. Si vos le planteás textos muy extensos, salvo que sea un texto que te atrape, un texto que realmente te atrape, como que los lectores no tienen tanta paciencia. Yo recuerdo que cuando estaba estaba en la Universidad Católica, y fue una de las cosas que conversábamos en aquel momento, y me pedían y me decían que los textos, hacer textos y trabajar sobre textos breves, sobre fragmentos, sobre textos breves, porque no había paciencia para leer textos muy extensos. Entonces había que circunscribirse a algo más. Para los estudiantes, lo que yo he visto en otros, digamos, hablando con libreros y hablando todo, es que en general la gente prefiere libros largos, pero estamos hablando de novelas históricas de 800 páginas, de 1000 páginas, y que no quieren meterse, digamos, en cuentos. Por ejemplo, los cuentos no. Hay que decir un detalle del libro de los libros imaginarios, que está Álvaro Miranda, pero que también comparte, digamos, en la propia tapa con otros dos autores, Arno Malvadari y M. Olivar Aranda. Esos son los tres autores que componen el libro de los libros imaginarios. Nosotros, un poco en broma, un poco en serio, pusimos en la gacetilla de La Máquina de Pensar, dice, se sospecha que Álvaro Miranda es un heterónimo de esos dos autores, Arno Malvadari y M. Olivar Aranda. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando sobre el libro de los libros imaginarios. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Wicked Game era obviamente Chris Isaak el que estaba cantando, famosísimo tema de Corazón Salvaje de la película de David Lynch, y en este caso lo que pusimos fue la edición que hizo de esa canción David Lynch, con el inicio, hay un fósforo que se prende fuego, que no estaba obviamente en el tema original. ¿Por qué la pusimos? Porque en este libro, el libro de los seres imaginarios, no solamente hay poesía, no solamente hay reseñas de libros imaginarios, sino que también hay de todo un poco, entre otras cosas, una sección dedicada al cine y más precisamente al cine de David Lynch, ¿no? Sí, en realidad es una sección que se llama analítica. No es el ensayo tradicional, no está trabajado como un ensayo tradicional, viene a ser más bien como un ensayo de técnicas analíticas diversas, de diversas técnicas, donde hay un poco una síntesis en principio, después un trabajo ya más minucioso, detallista con respecto a las escenas de la película, Mulholland Drive en este caso, y otras cosas más. Es decir, no como en el caso de los ensayos sobre Stanislas Lem o Cortázar que aparecen antes, que son ensayos propiamente dichos, ¿no? Sobre cine y literatura. En este caso es analítica, apuntes para un diseño crítico cinematográfico, y ahí arranca hablando de David Lynch, la imagen invertida del espejo. Yo igual quería, antes de hablar de esto de David Lynch, algo que parece como que es un hilo
que tenés en este libro también, la forma de pensar también, la idea de que los pintores de principios del siglo XX, ¿no?, cuando empezaron las vanguardias, se dieron cuenta que la gente miraba sin ver. ¿Qué quiero decir con esto? Mirábamos cuadros, digamos, la gente del principio del siglo XX mirábamos cuadros que ya estaban de alguna forma estereotipados, digamos, con motivos Sí. normalizados, normativizados. Entonces mirábamos sin ver. Para eso había que sacudir al espectador, correcto. sacudir, pegarle para que dijera, ¿qué es esto? ¿Qué es esto espantoso? ¿De qué se está hablando? No sé qué, no sé cuánto. Pero sacarlo de su lugar, porque mostrar, bueno, en fin, los paisajes, las doncellas, lo que fuere, digamos, los castillos. El impresionismo, ¿no? Entonces ahí fue tratar... No, el propio impresionismo ya empezó a modificar eso. Claro, pero el gran sacudón, digamos, vino con las vanguardias. Claro, pero el propio impresionismo ya empezó a ponerlo en tela de juicio, como sí, claro. La gente en ese momento, ahora nosotros lo tenemos normativizado. En ese momento decían, ¿cómo va a pintar una catedral así, si está toda, digamos, ¿no? En ese Sí, momento. y ya había otros pintores también a esa altura que estaban haciendo cosas absolutamente fuera de lo normal, digamos, extrañas, raras, y que estaban mostrando nuevos caminos para la pintura. Claro. Luego eso después se sistematizó un poco, se fue sistematizando a partir de las vanguardias. Todas las corrientes de vanguardia obviamente aportaron justamente eso, una nueva mirada. Y golpear para mirar, para que la gente deje de mirar sin ver y vea realmente, o piense que estoy viendo. Y David Lynch lo ponía este preámbulo hay que modificar todas las cosas, ¿no? Hay que inventar una mirada nueva. Una mirada, existe una mirada estándar, que es la que se da en la sociedad. Bueno, hay que inventar una nueva mirada de las Sí, cosas. es la mirada, digamos, cotidiana, que uno la usa para lo cotidiano, que es una legibilidad del entorno, digamos, lo leemos más o menos bien y nos voy al almacén, me da para ir caminando, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, el arte requiere otro involucramiento, requiere, digamos, que te conmueva. El peligro, y te pregunto a vos, y te pregunto incluso por el libro de los seres imaginarios, por un lado es necesaria una mirada original, ¿no? Algo que se desprenda, que se destaque, ¿no? Que uno diga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Pero por otro lado, tiene que haber, si es totalmente original y totalmente nuevo, mucha gente queda fuera, digamos. Sí, sí, claro. El propio David Lynch en sus películas siempre... siempre tira un lazo, digamos, que puede ser el esquema de thriller, por ejemplo, ¿no? O policial, digamos. Con eso me está tirando un lazo para que yo comprenda algo, digamos. No es lo mismo en Cabeza Borradora, por ejemplo. Bueno, pero que justamente en David Lynch la idea es una invitación, es una propuesta determinada que es muy difícil de seguir y de continuar si no se tienen determinados elementos que ya se conocen de David Lynch y que de acuerdo a eso uno puede conformar algo, pero siempre te deja un margen para el misterio. Claro. Eso es una de las cosas fundamentales en Lynch. El misterio. Siempre te deja un margen para el misterio. Lo inexplicado. Cuando vos pensás que tenés más o menos todos los hilos ahí atados, aparece alguna cosita que te cambia todo. Totalmente. Eso es realmente notable en Lynch. Sí. Con respecto a la originalidad, bueno, es muy difícil ser original hoy día. En realidad, si te pones a pensar, ya de hace mucho tiempo que es difícil ser original. Pero uno de cualquier manera procura buscar algo diferente, alguna cosa diferente. No quiere decir original, pero quiere decir profundicemos en otros caminos. O personal también, ¿no? Claro, personal. Onetti decía un detalle diciendo, no se esfuercen por ser originales porque al final fatalmente lo serán, dice. No hay nada nuevo bajo el sol. No, pero cada uno es distinto. Pero que no hay nada nuevo bajo el sol, ya lo decían los griegos antiguos. Claro. ¿Qué podemos decir nosotros ahora? Es decir, el tema está en la forma en que los elementos del trabajo se combinan, se desenvuelven, se interrelacionan, se integran o se desintegran. ¿Qué figura vas armando? El tema es cómo trabajás y de qué manera trabajás para crear algo que de alguna manera sea, no digamos diferente por lo diferente, sea atractivo, sea una cosa que a uno le resulte, mira qué interesante, mira esto, qué bien, esto me gusta acá. Es decir, se procura eso,
se procura de alguna manera ir un poco más allá de lo que se ha hecho y buscar uno mismo, modestamente, dentro de sus términos, sus elementos, su trabajo, lo que viene haciendo en mucho tiempo, buscar, a ver, ¿qué vetas deja todavía la creatividad libres como para poder llegar a obtener una parte nueva de creatividad, una mínima parte de pronto de creatividad? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y eso es un desafío excelente para cualquier autor, porque tiene que partir de ahí. Tiene que partir de ahí y tiene que meterse en eso y trabajar en eso hasta el final. Y después van surgiendo cosas. Este libro tiene textos de hace muchos años atrás que se conjugan con textos de hace unos meses. O textos, por ejemplo, de artículos de una revista que cesó, que dejó de editarse, y vos los mantuviste y ahora los aparecen acá en el medio del libro de los libros imaginarios. Claro, porque ¿cuál es el tema? El tema es que la revista Poética marcó digamos una época determinada en los años 1984, 85, 86. Cuando se iba a publicar el número 9, cesó de publicarse. Y entonces yo había preparado para ese número una editorial que en realidad, más que editorial, es casi como una especie de manifiesto. Declaración de principios. Declaración de principios, ahí está. Y lo tenía y lo tengo, bueno, estaba allí, en un cajón. Y digo, pero esto es una cosa importante de rescatar. En primer lugar, para las personas que hayan oído hablar de la revista Poética, que tengan idea de algo que no conocen de Poética y hacia dónde iba. Porque con eso tú tenés una idea de qué era lo que procuraba la revista, qué era lo que quería hacer, hacia dónde se dirigía. ¿En qué años estuvo esa revista, perdón? Y dejó de editarse, y dejó de editarse en el 86, si no recuerdo mal, en el 86. Y arrancó, digamos, porque vos tuviste otra antes, ¿no? Yo estuve en Foro Literario. Foro Literario, exacto. Foro Literario allá por los 70. Que esa salió la entrevista. 77. Allí fue donde se editó la revista. Y después tuviste Poética, que arrancó, digamos, a fines. Y Poética arrancó a fines de 1984. Se editaron algunos números. Lo hacíamos con Aprato. Y bueno, y anduvo muy bien en el periodo que salió. Inclusive yo llevé a Buenos Aires la revista, el diario de poesía publicó notas sobre Poética, publicó inclusive ensayos publicados en Poética, los volvió a publicar el diario de poesía. Es decir, había una cosa como para seguir trabajando. Lamentablemente, por diferentes motivos que tienen que ver con el país, pero que, bueno, de cualquier manera no viene al caso ahora, dejó de editarse. Fue una pena porque había mucha cosa para hacer, y esa es otra de las cosas que yo quería dejar constancia, que Poética no fue que se agotó y cayó. Claro. Poética estaba en la plenitud, se podían haber hecho muchísimas cosas, podíamos haber trabajado muchísimo. Teníamos, en fin, y esa declaración de principios quiere dar una pauta de eso. Claro. De cómo en 1986 todavía nosotros teníamos cuerda para rato, pero por X no funciona. Sí, hay que pensar también que, digamos, es de los momentos de mayor crisis económica también del Uruguay también, ¿no? El año 84. Sí, no, todavía en aquella época no era tanto, ¿no? Yo creo que el periodo de gran crisis que yo tuve que vivir, por lo menos, debe haber sido por el 2002. Bueno, con la gran crisis, quitando la gran crisis del 2002, sí, que esa fue la mayor. Y que todavía estamos viviendo. Pero en realidad, en aquella época no era tan así. Porque mira que, yo qué sé, la vuelta a la democracia, había mucha tensión hacia lo que se hacía. Yo en la Biblioteca Nacional estaba en la parte de organización y de programación de actividades de la Biblioteca Nacional, y me acuerdo que había hecho las nuevas propuestas, en donde invitamos a gente de poesía, de narrativa, de teatro, hicimos mesas redondas, movimos gente por todos lados. Fue un periodo realmente muy activo, de mucha dinámica. Y había cosas para hacer, todo eso movía, una cosa movía la otra. Claro, la revista movía las nuevas propuestas movía la biblioteca movía era todo un engranaje cultural
después de un silencio largo, todo el mundo venía con muchas ganas de hablar y de decir cosas, de manera que todo el mundo se expandía y hablaba y decía, y entonces fue un periodo muy lindo, fue un periodo de mucha creatividad, había suplementos literarios, había semanarios, había una cantidad de medios de comunicación, había mucho revuelo literario, mucho revuelo cultural en aquellos años, los 80, después el 85. Sí, todo eso 90. Después entra en crisis por las nuevas tecnologías y por el desarrollo de lo que sería Internet. Hay un poema, después te lo voy a pedir que lo leas, que se llama 2012, ¿no? Que precisamente tiene que ver con esa especie de ficcionalización de toda la realidad y con esas imágenes que nos están rodeando constantemente. Vivimos rodeados de imágenes donde vemos las noticias y no sabemos si son reales o no, si no es un cuento o no es un cuento, si no es ficticio, hasta qué punto es. Y ya estamos entrando en lo siguiente, que es que aparece la noticia y alguien dice, no, en realidad esto quiere decir esto, es la famosa posverdad. Cada uno hace su interpretación y busca, yo qué sé, alguien para decir que bueno, que lo de las Torres Gemelas fue un autoatentado, es decir, se empieza, cada uno de acuerdo a cómo piensa va generando la verdad, su posverdad, o sea, no hay una verdad verdadera y lo que hay ahí es un montón de imágenes que nos rodean una y otra vez. Sí. Si te parece vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando con Álvaro Miranda sobre, si dará para hablar esto, ¿no? El libro de los libros imaginarios, que está editado por Ediciones del Mirador. Después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Wild West es el tema que nos estaba brindando Lizzy. Yo, esta cantautora norteamericana que tiene 30 años, la conocí en Twin Peaks, en el cierre de cada capítulo de Twin Peaks, en la última temporada, que está disponible en Netflix. Bueno, me llamó mucho la atención Lizzy, y esta también es la edición para Twin Peaks, no es la canción original. Estamos, amigos, conversando con Álvaro Miranda en torno al libro Los Libros Imaginarios. Está escrito con 2 heterónimos más, 2 amigos de Álvaro Miranda, Arno Malvadari y M. Olivar Aranda. Casi como si fueran parte de mí. Como si fueran primos. La imaginación es la libertad de la mente, vivimos en la mente, la imaginación es el único genio. Pessoa. Pessoa es ineludible. Pessoa es de alguna manera una figura básica y que tiene mucho que ver con este libro, por supuesto, porque sabemos perfectamente todo lo que era la constelación heteronímica de Pessoa, ¿no? Era una cosa extraordinaria. Sí, sí, sí. Trabajada de un modo diferente, es decir, Pessoa ha trabajado los heterónimos de una forma. Acá en realidad se parece un poco más a los heterónimos de Borges, es decir, él y 2 heterónimos más que aparecían y iban y venían. Pero yo creo que esas personas creadores, esas personalidades creadoras, tienen que tener su independencia de criterio y de creación. Por eso sí, como si fueran personalidades dentro de la misma persona, ¿no? En un momento Pessoa, aquí no está, pero se refería al alma humana o a la persona humana como una orquesta oculta. Sí, claro, sin duda, sí, bueno, y él era un poco el director de esa orquesta. Claro. Pero lo más interesante, no vamos ahora a ponernos a discutir a Pessoa, pero digo, lo más interesante de Pessoa era que el recuerdo de Pessoa viene a través de Álvaro de Campos, a través de Alberto Caeiro, a través de los 3 heterónimos principales de él, y la obra de Pessoa en sí, la obra que él firmó, Fernando Pessoa, es una obra clásica, de corte clásico, que no tiene nada que ver con la obra de Pessoa. No, de los otros heterónimos que son más modernos, en fin. Totalmente. Bueno, y digo, a ver, yo te decía de leer un poema, pero también me dijiste vos de tratar de explicar lo heterogéneo de este libro, porque es muy difícil, a mí me resultó muy difícil ver, si bien hay una hilación de pensamiento, hay distintos autores heterónimos tuyos y también hay distintas ilustraciones. Hay varias de Doré, por ejemplo. De Gustavo Doré, de Audrey Bersley,
Fundamentalmente, pero también el Art Nouveau, el Art Deco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué pusiste Art Nouveau? Eso me llamó la atención al Art final. Nouveau, y porque claramente si hablamos de imaginación y hablamos de modernidad, obviamente que el periodo del Art Nouveau, del Art Deco y el periodo de Bursley tiene que estar, así como el de Doré anterior también tiene que estar, así como de alguna manera está Magritte en la tapa, es decir, son todas presencias que tienen que ver con la imaginación y que naturalmente en un libro imaginario tiene que estar. El libro no es imaginario porque es palpable. Y vos en una dedicatoria que te agradezco, hablas del libro como carnaval de escrituras. Carnaval de escrituras, sí, bueno, escritura de escrituras también se puede decir, en realidad, escritura de escrituras. Porque se empieza a abrir como una multiplicidad de escrituras, ¿verdad? O sea, tú empezás y, bueno, Arno Malvadar y tenés las nuevas fibras conductoras, empezás a leer, son una serie de poemas, el poema 1, el primer poema es de fulano de tal, el título tal, fulano de tal, del libro tal, publicado tal año, tal. Perfecto, vos lees eso, después lo seguís leyendo. Eso viene de las fibras conductoras que se publicó en 1985, un cuaderno que publicó Ediciones del Mirador en 1985. Y acá son las nuevas fibras conductoras. Es decir, es la continuidad de aquello. Ahora, después vienen reseñas bibliográficas sobre libros imaginarios, pero que de pronto no son tan imaginarios y tienen alguna relación con la realidad, vaya uno a saber. Y después en la tercera parte vienen los cortes cortos, que son textos de prosa poética, que son breves, pero que dan un margen muy interesante para el humor. No sé si en Shortcut, ahora me estoy entreverando, aparece, por ejemplo, Philip Marlowe, o aparece Sherlock Holmes. No es Philip Marlowe, es el primo de Philip Marlowe. Bueno, y aparece Holmes, que está celoso de Hércules Poirot. Que está celoso de Hércules Poirot. Exactamente, de Poirot. Exactamente. Y bien, y después hay otro... Y el Watson, ¿no? Watson. Pero yo cuando lo leí al principio parecía el Guasón. Claro, bueno. Pero también, de alguna manera, uno piensa en el Guasón. Sí, en el Guasón, ¿no? Y después tenemos fragmentos de textos en narrativos, de prosa narrativa, también con muchos elementos de humor, con muchos elementos de ironía, con muchos elementos de parodia. Es decir, se trabajan de alguna manera esos elementos permanentemente a lo largo de todo el libro. Tenemos textos de reflexiones sobre el arte poético, de reflexiones sobre la realidad, inclusive. Sobre la literatura y la política. La literatura, la política, etcétera. Y después tenemos ensayos variados de distinta índole. Ahí como es libelos contra los alpinistas literarios. Contra los alpinistas literarios. Los que van tratando de subir y subir. En el fondo es una miscelánea, porque en el fondo es una mezcla de géneros. Es decir, la palabra miscelánea se refiere justamente a eso, a una variedad de géneros literarios, ¿no? A una multiplicidad de géneros literarios en una obra, que es en definitiva esto. No es una palabra muy usada, o por lo menos muy... pero encaja bien dentro de la clasificación necesaria del libro, porque después está el otro problema. ¿Cómo clasificamos este libro? Y bueno, y para clasificarlo habría que clasificarlo como miscelánea, ¿no? Y también está la cuestión de los fragmentarios también, ¿no? Los fragmentos, sí. Yo siempre compartí eso, y creo que se dice por allí. Me pareció que Borges era una cosa interesante, que él marcaba siempre, y es natural porque se escribió en una biblioteca británica, los fragmentos de la literatura británica. La literatura británica es una literatura de fragmentistas, de grandes fragmentistas. Y Borges fue eso también, un fragmentista en el fondo. Sí, aparte era un gran lector de enciclopedias. Un gran lector de enciclopedias. Y la enciclopedia de las últimas son explicaciones, definiciones, pero son, digamos, fragmentos de otras cosas, ¿no? Claro, que están hablando, ¿no? Claro. Pero si uno piensa en los escritores británicos de aquella época que influyeron en Borges, etcétera, Coleridge, por ejemplo, que él siempre lo citaba, etcétera, y eran fragmentos, era escritura de fragmentos, era literatura de fragmentos. Él decía que más fácil o más digamos más placentero que escribir una novela es escribir la reseña de la novela con lo fundamental.
Claro, Y no tenés claro para ir Bueno, directo y a ahí los está. bifes, entonces voy a directo a los bifes y te cuento. Y eso bueno, fue de lo qué que se hizo trata. Stanislas Lem luego en Vacío Perfecto, hicieron otros autores, y es lo que hace Stradivigius allí con las reseñas bibliográficas. O sea, es lo mismo. ¿Y Stradivigius quién es? ¿Qué es Stradivigius? No tengo el placer de Ah, conocerlo. porque ese es nuevo, digamos, no estaba acá. No tengo el placer de conocerlo. No. Es otra de las figuras. El mundo imaginario es un mundo muy amplio y abierto, que se expande, que se abre en cosas. Y lo interesante del juego y lo interesante de la invitación lúdica es eso. Es decir, cómo uno puede ir hilando fino y diciendo, pero este acá Claro. y aquello allá. O sea, si yo tomo el libro ahora, de pronto te podría decir, mira, hay un poema de Arno Malvadari en la primera parte que es una total tributo imaginario al Art Nouveau y a la poesía de la época de París, de la época del Art Nouveau, que con ese poema solo ya está prácticamente reflejado todo aquel París de principios del siglo XX. ¿Te das cuenta? Es decir, hay cosas que son muy... Por ejemplo, después hay otro poema donde tú lees el poema y todo viene como muy subido de tono, como muy... Decir, bueno, pero esto es un poema erótico, está muy cargado, pim, pam, pam, y de pronto al final... ¡Pum! Una vuelta de tuerca y se diluye totalmente eso en un último verso. Y de pronto viene un poema muy fuerte, conceptualmente, con mucha densidad, muy oscuro. Y después viene un poema para niños, que es clarísimo y es que es un juego para niños. Los juegos de la imaginación, los vaivenes de la imaginación, los vaivenes de los creadores, de la multiplicidad de creadores que en ese carrusel imaginario están dando vueltas y vueltas y vueltas, escribiendo múltiples libros en un solo libro, pero con una gran multiplicidad que se multiplica en forma indeterminada. Sí, Eso es muy apasionante. Es el viaje de la imaginación. En otro momento, por ejemplo, se habla de un libro que escribió Jorge Luis Borja. Jorge Luis Borja, no tengo el placer de conocerlo. O en otro momento, digo, es imposible porque hay muchas, como decís vos, referencias y juegos. En otro momento, ahora no me acuerdo dónde, se hablaba de la estrategia de la araña y yo me acordé que era un libro de Italo Calvino, pero está dicho como muy al pasar y ¿quién se acuerda de ese libro? Hay una película de Bertolucci. De Bertolucci, pero aparte creo que fue el primero o segundo libro de Italo Calvino. Claro. No es de los más famosos, ni mucho menos, digamos. Digo, son como pequeñísimos. Yo comprendo, digo, es un poco difícil seguir. No, yo no lo seguí totalmente, atención. No, digo, claro. la idea es simplemente. Pero es tratar de. El humor está, la parodia está, la ironía está. Y parodia en el sentido también como lo usaba Borges, en este sentido, que está escrito en serio, digamos. Uno no tiene que analizarlo para darse cuenta que se está autoparodiando. Es que eso es lo propio de la parodia. Eso es lo propio de la parodia. Algo que parece a primera vista que esto es una cosa seria, y que en el fondo es una cosa que se está burlando de alguna manera de la propia seriedad. Claro, del propio autor. Es una gran carcajada que hay al final. Claro, pero es que, ¿sabes qué? Pablo, y yo te agradezco mucho esta oportunidad que me das para poder hablar del libro, porque realmente uno no tiene muchas oportunidades, desgraciadamente, de hablar como quisiera hablar de la obra que uno realiza, y todos los que realizamos una obra determinada queremos de alguna forma explicar un poco determinadas cosas, o por lo menos compartir con los demás. El tema es que yo, el último libro, antes que tú recordarás, El coleccionista de cicatrices, era un libro muy oscuro, un libro de poesía muy oscuro. Y yo necesitaba otra cosa, necesitaba dar un viraje, un cambio. Es decir, porque estaba de alguna manera como entrando ya en un ámbito demasiado serio y demasiado oscuro. Y quería algo más
libre, más liberado de todo eso, algo que fuera más humorístico, que tuviera más humor, Más que tuviera lúdico, más, sí, claro, más más lúdico. juego, exacto. Bueno, el anterior Resma también estaba, ¿no? Arno Malvadar y a mí me Olivera Aranda. Y ahí también había, digamos, por más que era una poesía seria, pero también se veía abajo el fuego, ¿no? El juego Claro. totalmente. Ahora, esa poesía, eso era un libro de poesía, era una poesía más seria, Más estricta, no, sí, sí, no sí. había tanto humor como hay acá, ¿no? Acá sí que hay permanentemente Aquí hay una soltura. una cosa muy al estilo de bueno, todo lo que hemos venido hablando en este tiempo. Sí, ¿no? sí, de derrumbar los alambrados que hay entre los géneros y pasarse de un lado al otro cuando sea, ¿no? Como cuando se nos escapan las gallinas de gallinas. Que también la gente participe en lo posible, digo, en la medida de lo posible. Eso es lo que uno hace, ¿te das cuenta? Y uno lo quiere compartir con los demás. Perfecto, Álvaro Miranda, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti. Y Gracias felicitaciones por el libro de los libros imaginarios, amigos. Esto está editado por Ediciones del Mirador. No hablamos mucho de las imágenes, pero son imágenes seleccionadas obviamente por vos, y tienen que ver con un gusto y realmente muy llamativo, digamos, ¿no? Uno dice Gustave Doré y parece que se queda con el Quijote, pero era un gran dibujante. Ahí está el Orlando Furioso, que es muy interesante. Impresionante, pero tiene una gran fuerza. Gracias por estar acá, amigos. Se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Ángeles Blanco para hablar de Arturo Despuey. Ahora viene Visión Nocturna, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.